¿Te ha pasado que no querías decir algo y sin embargo lo expresaste y no sabes por qué? Según muchos investigadores de la mente humana, los seres humanos tenemos un lado oscuro, que es como una sombra que nos acompaña en cada instante de la vida y nos hace actuar, decir y oír de manera inconsciente. El tema de hoy en Diálogos en Confianza, todos tenemos un lado oscuro. Acompáñanos y descubre cuál es el tuyo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano y me da como siempre muchísimo gusto recibirle en este espacio. Hoy aquí en Diálogos en Confianza justamente vamos a hablar acerca de el lado oscuro. Ese lado que todos tenemos es esa parte, ese rasgo de nuestra personalidad que ocultamos y lo ocultamos generalmente por varias razones, pero una de ellas y la más importante es porque no queremos dar esa cara hacia afuera. A veces nos da miedo que nos descubran realmente cómo somos y que la gente nos rechace. Entonces, cuando hablamos de este lado oscuro, que algunas otras personas le llaman la sombra, estamos hablando precisamente de esto, de estos rasgos, de estos defectos quizá, o no, ahorita lo vamos a discutir porque a lo mejor no son defectos, pero son estos rasgos negativos que ocultamos a los demás. Le digo esto para que usted vaya pensando cuáles serían esos rasgos ocultos que usted tiene, cuál sería esa sombra y lo importante que es aprender a aceptarla, a verla como parte integral de quienes somos nosotros en la vida. Así que pues va a estar muy interesante, es un tema lindo. Los invitamos a que se queden con nosotros y que, por supuesto, participen a través de sus llamadas, a través de Facebook, a través de Twitter. Hoy le mandamos un saludo muy afectuoso a Oscar Virués, que no está con nosotros en el programa porque está tomando unas muy merecidas vacaciones. Pero, de todas maneras, aquí estamos en el centro que tenemos para recibir sus llamadas telefónicas, están listos para atenderlos y lo pueden hacer también a través de Facebook y de Twitter. Así que, bueno, pues vamos a empezar este programa y tenemos el siguiente testimonio. Mi personalidad es el tipo 9 y el punto ciego que tenemos nosotros, y bueno, yo en particular y lo tengo muy identificado, es la pereza. Sí tiendo, por ejemplo, de repente a posponer las cosas, tiendo a decir mañana lo hago o hago de pronto lo mínimo indispensable. Y otro tipo de pereza en nuestra personalidad es la pereza a decir lo que pensamos, la pereza a confrontar, la pereza a decir no, por ejemplo. Cuando no tienes un trabajo personal, lo niegas. Los demás lo ven y tú dices, ay, no, yo para nada, para nada. Sí lo sabemos, lo que pasa es que lo negamos, porque es más cómodo negarlo, ¿no? Cuando tienes un trabajo y te das cuenta, de verdad puede ser como una liberación de decir, bueno, primero aceptarte y decir, sí soy así, sí hago esto, ¿no? Te dejas de pelear contigo mismo y en el momento en que dejas de pelearte contigo mismo, te dejas de pelear con los demás. Dejar de pelearse con uno mismo. La verdad, qué importante aprender esto en la vida, porque luego somos nuestros peores enemigos. Le voy a presentar a nuestros especialistas. Hoy está con nosotros Emma García Mas. Ella es maestra en psicoterapia, en orientación integral y especialista en eneagrama. Bienvenida, gracias, Emma. Muchas gracias. Gracias. Flavio Larrañaga es especialista en desarrollo humano, integrante del Centro de Intervención en Crisis. Bienvenido, Flavio. Buenos días. Está con nosotros también Berta Hilda Torres, es psicoterapeuta gestalt, especialista en desarrollo humano. Buenos Gracias. días. Buenos días, Gracias, Berta. Y está también Michelle Charrier, ya la conocen, ella es psicóloga clínica, jefa de la Unidad de Salud Mental del Hospital Juárez de México, de la Secretaría de Salud, e integrante de Psique y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios AC. Michelle, qué gusto tenerte aquí. Por la invitación. Pues estábamos comentando acerca de este tema y de lo profundo que puede ser, pero también de lo cotidiano, de lo real, de lo que acontece detrás de nosotros y enfrente de los demás
todos los días, porque la sombra y este lado oscuro es algo que inevitablemente nos aflora, ¿no? Pero mi primera pregunta, Michelle, sería, ¿todos tenemos un lado oscuro? Sí, qué bueno que empiezas con esa pregunta, Marisa, porque por supuesto que todos tenemos un lado oscuro. El problema es que, como lo decían en las cápsulas y tú al principio del programa, nos cuesta muchísimo trabajo verlo porque es más fácil ver las situaciones negativas, que no son en realidad negativas, sino parte de la personalidad en otro que en uno mismo. Siempre nosotros nos creemos los bonitos, los que no hacemos daño, etcétera, etcétera, y eso impide que podamos tocar o conocer ese tal lado oscuro. El lado oscuro no es malo, lo malo es no reconocerlo, porque si no lo reconocemos, entonces estamos obligados al acto, es decir, a hacerlo. Hablaban al principio que de repente decimos cosas que no queríamos decir, etcétera. Eso en psicoanálisis se llama lapsus. De repente decimos algo y digo, chin, ¿por qué lo dije? Bueno, todo eso es material inconsciente. ¿De quién es ese inconsciente? Mío. Entonces tengo la obligación de conocerlo para saber cómo lo voy a detener, ese lado oscuro. Si no lo conozco, en cualquier lado lo voy a poder sacar. Por ejemplo, vemos las familias, ¿no? Todo el mundo se lleva muy bien, perfecto, muere el padre y la madre, viene toda la situación de la herencia y todos ahí sacan su lado oscuro, ¿no? Exacto. Es como esta situación en donde de repente por alguna acción lo vas a sacar. Y si no lo conoces, como decían en el testimonio, si no te asumes como tal, entonces vas a estar destinado a repetirlo. Ajá. Y además, bueno, es algo que a lo mejor nosotros no lo notamos, pero lo nota toda la gente a nuestro alrededor, digamos, es algo que constantemente está saliendo. ¿Esto quiere decir que ese lado oscuro está en el inconsciente? Exacto, yo creo que valdría la pena descifrar qué es eso del lado oscuro, la sombra famosa que tiene tan mala fama. Y realmente lo único que es inconsciente, es nuestra parte inconsciente. Pero como decía Michelle, no es mala, es una parte nuestra. Y valdría la pena decir que tiene una carga positiva y una carga negativa. Hay un montón de potencialidades que están en nuestro lado oscuro, y es oscuro porque está en la sombra, no lo vemos, pero que en el momento en que lo podemos poner a la luz, se vuelve potencial. O muchas otras cosas que están llevadas a al sótano, digo, yo siempre les digo, es como lo avientas al sótano porque ahorita no lo puedo atender y lo reprimo exactamente. Ajá. Y entonces se cuela en este tipo de actos que vamos a ir hablando de ellos, de cómo cacho a mi sombra. Y eso es lo que podemos empezar a observar, porque no es que lo sepa, no sé cuál es mi lado oscuro porque es inconsciente. Puedo empezar a checarlo a través de ciertos mecanismos que podríamos hablar, pero el lado oscuro no tiene un sinónimo de malo, me parece muy importante reseñalarlo, tiene un sinónimo de inconsciente. Okay. No lo conozco. Ahorita más adelante vemos o analizamos un poco de por qué sí o por qué no es malo. No es malo. Calificarlo así, digamos, pero suele ser negativo, ¿no? Sueles no es mostrar nuestro una dark cara, side así, mal plano. tu dark side. Es que por eso, no es, como se usa la palabra Claro, oscuro, suena claro. así como algo oculto, que es Claro. oculto, pero como maléfico, como maldito, como tu parte mala, negra. es algo que queda daña. guardado y necesita salir, Ok. porque necesita ser expresado. Porque es una fuerza. Claro, Ajá. son los impulsos, famosos, las pulsiones que tenemos. Ajá. Pero lo que pasa es que no decidimos nosotros que salga. Se sale. Se ¿no? sale. Se sale. Y esas partes son las que nos hacen de pronto mirarnos haciendo cosas o diciendo cosas o pensando, sintiendo, sin que nosotros tengamos una voluntad de por medio. Ajá. Esa es la parte que Ok. nos juega Esa es la malas que jugadas, asusta, nos hace es- malas jugadas. Claro, pues, y esa ¿no? es la que asusta, ¿no? Claro. Y sobre todo claro. asusta porque en el momento que te das cuenta, te rompe paradigmas, te hace añicos creencias y entonces tienes que afrontar precisamente las consecuencias. Ajá. Lado oscuro se le llama precisamente porque son todas estas cosas que yo quiero guardar y yo abro el cajón y las guardo y cuando las cierro ya están oscuras ahí. Claro. Pero es no lo mismo porque que la sea- sombra Sí, sí, de sí, sí. Jung, ¿no? Sí, sí, Viene sí. esto Es de el De ahí sinónimo. viene. Ajá. Es el Ahí viene. sinónimo. De ahí está. Y Claro. tienen esta carga negativa justamente cuando no son conscientes, porque entonces solamente reacciono desde el impulso. Ajá. Pero ¿cómo podemos saber? O sea, ¿cómo puedo saber cuál es mi lado oscuro? ¿Cómo me doy Claro, cuenta? O sea, claro. porque uno generalmente Claro. pues se ve perfecto, ¿no? Claro. Es todo que lindo. para reconocer esa parte de nosotros tenemos que tener la suficiente fuerza en cuanto a la responsabilidad de asumirlo.
¿no? Es como siempre lo ponemos en ejemplo del alcohólico. El alcohólico puede hacer algo con él cuando se asume dentro de su alcoholismo. Sí. Nuestro lado oscuro, podemos hacer algo con él cuando lo asumimos. ¿Son los defectos? O sea, generalmente uno dice, ay, no, es que soy perezosa, soy no sé, lo vamos a ver en una cápsula más adelante también, que la gente los identifica, digamos, como eso, como perezosa, corajuda. ¿Son lo que llamamos defectos o Yo no? no lo pondría tal cual como No. los defectos, sino más bien son fuerzas, son pulsiones que necesitan la descarga. Por ejemplo, un ejemplo como muy claro y muy cotidiano, el hermanito que le nace el otro hermanito, él no lo va a amar de un principio. Él va a sentir celos, él va a sentir coraje, él se va a sentir desplazado. Y todo eso, como la mamá dice, no, ¿cómo es posible que no lo quieras? El niño lo va a ver como malo y lo deposita en su lado oscuro. Dice, ok, no puedo tener estos sentimientos por mi hermanito, pero de repente sin querer se me cayó mi hermanito, ¿no? O sea, lo actúa porque no lo puede verbalizar. Ese sería, desde ahí se empieza, ¿no? Freud decía, el amor se construye, el odio viene por sí mismo. Ándale. Entonces hay que construir el amor, pero todos pensamos que nacemos bonitos y pues habríamos de definir bien qué es eso, ¿no? Porque en realidad todos tenemos todas las emociones. A nadie puede decir, ay, no, yo no jamás he sentido envidia, jamás he sentido celos. No es cierto. Y quien lo diga, mejor cállese porque estaría patológico, la verdad, ¿no? Claro. Lo importante yo creo que es esto, por ejemplo, que decía Michelle, la envidia y los celos no son realmente el problema. El problema es que hay detrás que se manifiesta como envidia. Y esos son los mecanismos que podemos utilizar para poder establecer un trabajo con la sombra. ¿Cómo cacho mi sombra? Pues lo primero que tengo que hacer es reconocerlo. O sea, mucha gente, aunque no lo creas, dice, no existen esas cosas. El primero es reconocer que hay un lado inconsciente en nosotros, como decía Michelle, todos lo tenemos, nada de que nadie se libra de esto. La segunda es empezar a observar, fíjate, empezar a observarte desde otro nivel y ver qué parte de ti actúa en forma como en automático y qué parte sí eliges tú hacer. De pronto hay cosas que no son, precisamente no pasan. Yo digo que es como una sala de juntas, es la parte consciente, en donde hay un personaje al mando, toman decisiones a la luz de la conciencia y de pronto de ahí te escapas, sales, pasas por un pasillo oscuro y te hacen tru y vas a la vida y das una respuesta que no tiene nada que ver con lo que habías acordado que ibas a hacer. Sí. ¿No? Te habla la amiga para aparentemente. invitarte a un desayuno y tú ya estás pensando que no vas a ir porque estás cansada y de repente le dices, sí, encantada, preciosa, chula y adorada y te llevo el postre. Y dices, ¿pero cómo? Como dice Michelle, O sea que es una parte como impulsiva, sale Muy impulsivamente. impulsiva, Sí. Sí, Sale a veces no es que yo no la quiera o algo así, ¿no? Si tomamos en cuenta esta parte de la sombra, estaremos hablando nada más de una parte polarizada de la personalidad. La personalidad tiene, sí, estos dos polos. Luz Ya y después sombra. Luz y sombra. Luz y sombra. Cuando quiero yo determinar o darme cuenta cuáles son esta parte oscura, cuál es la sombra que tengo, la primera pregunta es, a partir de tu parte positiva o a partir de soy bonito, soy sincero, soy abierto, soy etcétera, ¿cuál es la contraparte de cada una de ellas? Que es la que estamos guardando en la sombra. Y la guardamos en la sombra a veces por decisión y a veces por presión. Porque me dicen, como dice Michelle, tú debes de querer al hermanito, entonces la parte de yo no lo quiero, no lo acepto, eso es la otra polaridad, la guardo. Pero toda esta sombra es reactiva, o sea, se activa con un disparador que en el momento tenga presente, en cualquiera de mis sentidos. Oye, y por ejemplo, hay gente que tiene mucho más sombra que luz. Claro. Sí, Porque, por ¿no? supuesto. Porque yo creo que también es cuestión de grados. Claro. Sí, bueno, mira, es que aquí también habríamos de definir esta situación que se mencionaba hace un momento de la malignidad. La malignidad, los actos maléficos, como decían, es consciente. O sea, un cuate que va a delictir lo va a hacer conscientemente, lo va a planear, etcétera. Ese no sería como un lado oscuro. Aquí estaríamos hablando de otra instancia psicológica, psicopatológica, que es la psicopatía. Sí. El lado oscuro, dependiendo del grado en el que se manifieste, es qué tanto reprimido está. Acuérdense, mientras más quieras negar algo, más evidente es. Wow. Mientras más lo niegues, más evidente.
Bueno, pues eso está muy interesante y ahorita regresando de la pausa, si quieren, seguimos retomando este tema, pero nos encantaría que usted participe con nosotros y nos vaya diciendo, opine y díganos si usted puede reconocer en sí mismo esta parte oscura que tiene en su vida, bueno, en su persona. Más bien en su persona, no en su vida, ¿no? En su persona. Y bueno, también vamos a aprender juntos aquí en este programa qué se hace cuando descubres que tienes esa parte. ¿Se debe de reprimir? ¿No se debe de reprimir? ¿Se debe de asumir? ¿Cómo se asume? Ahorita seguimos platicando, no se vaya. Nuestro temor más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro temor más profundo es que somos excesivamente poderosos. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad la que nos atemoriza. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, magnífico, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres para no serlo? Infravalorándote, no ayudas al mundo. No hay nada de instructivo en encogerse para que otras personas no se sientan inseguras cerca de ti. Esta grandeza de espíritu no se encuentra solo en algunos de nosotros, está en todos. Y al permitir que brille nuestra propia luz de forma tácita, estamos dando a los demás permiso para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, automáticamente nuestra presencia libera a otros. Marianne Williamson, escritora estadounidense. Yo creo que posiblemente es la ira en determinadas situaciones. Yo lo siento y por la manera en que reacciona uno, te das cuenta. Y bueno, la demás gente también se da cuenta. Lo que yo oculto sería la pereza. Soy un poco flojo, pero me detesto admitirlo. Siempre admito que soy puntual, muy trabajador, pero a veces no, yo sé que eso no lo reflejo al 100. Puede ser la inseguridad misma, el miedo, ¿no? Lo que roba y lo que finalmente no nos conduce a tener pensamientos y acciones positivas. El orgullo. Trato de esconderlo, ¿no? Así como que no quisiera, ¿no? Que las personas me vean que estoy mal, a veces aunque económicamente o emocionalmente me siento mal, tengo que demostrar que estoy bien, ¿no? Miedo, de los miedos, de... ¿qué más? Bueno, no soy muy agresiva, no soy agresiva. Yo creo que cuando nos enojamos, hay veces que no conocemos el límite hasta dónde llegar y podemos ofender, lastimar, herir. Es algo consciente, pero cuando estás sumamente enojado, aflora ese subconsciente, ¿no? Pues, ¿qué creen? Que estamos viendo este sondeo y estamos aquí platicando con los especialistas y estábamos todos diciendo que en el momento en el que tú reconoces que tienes ciertas emociones, como por ejemplo, pues que si soy perezoso, que si tengo miedo, que si soy orgullosa o muy digna o vanidosa, en el momento en el que tú estás reconociendo eso, ya no es tu sombra, ya no es un lado oscuro, estamos hablando de emociones. Ahorita vamos a platicar de eso, porque entonces estamos muy confundidos. La sombra o el lado oscuro es justo oscuro, tú no lo ves. Exacto. Se te sale, lo ven los demás y eventualmente la idea es que uno llegue a verlo y a reconocerlo en sí mismo, ¿no? Pero entonces estábamos ahorita comentando eso, ¿no? Que entonces son emociones, ¿o qué son? Emociones. Sí, mira, el lado oscuro efectivamente es una parte oscura que va a salir por medio del inconsciente. ¿Cuáles son las 3 vías para conocer nuestro inconsciente? Actos fallidos, que son de repente que te caes o que haces algún acto que te puede lastimar y dices, ay, ¿por qué me pasó esto? Lapsus, que dices algo que no querías decir, y los sueños. Los sueños son, decía Freud primero, un cumplimiento del deseo. Generalmente son cumplimiento del deseo, pero también vamos a ver una parte ominosa dentro de los sueños. Todos esos es nuestro material inconsciente. De eso no queremos saber. Cuando yo digo, ay, es que yo odio, quiero mucho a mi mamá, ese odio, en análisis lo señalamos. Dijiste odio. No, pero quería decir quiero. Sí, pero dijiste odio. Y en la vida cotidiana uno dice, no, hombre, me equivoqué y ya. Pero uno siempre piensa que son sangronadas de los terapeutas. Claro. Sí, no, le andas buscando claro, ¿no? y lo peor es que cuando alguien llega a análisis, empieza, no, es que desde que vengo contigo,
Todo el mundo me dice que soy súper egoísta, que qué me pasó, que cambié muchísimo. Pues sí, porque estamos viendo el material inconsciente que ya lo estás haciendo consciente para poder trabajar en él y dejarlo de poner en otras partes. ¿Dónde? En el cuerpo, en otras personas, responsabilizando al mundo de lo que te está pasando. Y te responsabilizas a ti. Y con ese lado oscuro que todos tenemos, se dice sombra desde los junguianos. ¿Por qué? Porque aunque corras, ahí lo tienes. Va atrás de ti o adelante de ti. Exacto. Ahora hay una fórmula adicional desde la aportación junguiana que es la proyección, que es algo más doméstico, ¿no? Todo aquello que me choca, me checa, dicen por ahí, ¿no? Sí. Es la proyección, la sombra se proyecta. No lo veo en mí, pero lo puedo ver en otro, me choca. Esta persona, nada más no puedo con esta persona, ¿no? Esto te da mucha información. No es tan fácil cacharla, desmenuzarla, no es así como fea o bonita, ¿no? Hay que trabajar y tratar de darle una interpretación, pero es una forma fácil de también decir, a ver, ¿por qué me hace tanto ruido esto? Pero entonces es cierto, es verdad que lo que tú ves y lo que te molesta en el otro es justo esta parte que tú tienes dentro de ti, esta parte oscura. No es justo, por eso no es tan fácil, no es 5 con 5. Hay que tomar ese material, bien decía Michelle, hay que tomar ese material y revisar en dónde se acomoda, hay que reinterpretarlo al interior, porque tal vez tiene que ver, no exactamente, no es tan clara la proyección. No totalmente, pero hay partes de eso que están en ti. Sí. Que podríamos hablar precisamente de dos partes cuando hay una molestia de la otra persona hacia mí, esta parte proyectiva, o así simplistamente es, o soy igual y lo escondo precisamente en la sombra y no quiero reconocerlo, por eso me molesta y no puedo coscorronearme yo y coscorronear al otro, o me gustaría ser igual que la otra persona, pero también lo reprimo. Y cuando empiezo a reprimir, empiezo a esconder, empiezo a mandarlo a la sombra, no lo saco a la luz y lo dejo ahí y empieza a ser interactuado con la sociedad, con todos los demás, se vuelve principalmente un complejo en mí. Si ese complejo no lo trabajo, lo sigo, pues patológicamente puedo llegar al extremo de la sociopatía, cualquier cosa. Paso al acto se llama. Lo que pasa es que, como decía Emma de la proyección, esos son mecanismos de defensa. ¿De dónde vienen los mecanismos de defensa? Del inconsciente. O sea, yo no voy a negar algo conscientemente, yo no voy a decir, supongamos que alguien tuvo un accidente, ¿no? Yo no voy a decir, ay, no tuvo el accidente conscientemente, sino me estoy cuidando de algo que me duele un montón. Esto de la proyección es exactamente lo mismo. Melanie Klein, una psicoanalista importante, decía que es identificación proyectiva. Es decir, yo estoy muy enojada y entonces digo, no, el que está enojado es Flavio, porque yo no puedo reconocer mi enojo en mí. Y entonces de repente yo me siento muy enojada porque él está enojado. Entonces me identifico con lo que él está haciendo, pero en realidad era mío. Y entonces hablamos de una parte emocional que se reprime y que se reprime y que se reprime, que nos va llevando a que creativamente vayamos haciendo estos modos de relación y que generan nuestras defensas. Oye, y entonces ahorita, por ejemplo, que las estoy escuchando hablar de las emociones, si yo reprimo mucho mis emociones, ¿voy aumentando y creciendo mi sombra? A ver, te voy a poner un ejemplo que puede ser. ¿Crece la sombra? ¿Es algo que te crece? Pudiera ser. Lo que pasa es que sale desde el impulso y no eres consciente de, solamente vas a la acción. Fíjate que y ahí es donde se vuelve sombra. Cada vez me estoy haciendo más bolas. Es que es importante mencionar que todos tenemos mecanismos de defensa. A ver. El principal mecanismo de defensa para que todos los que estamos aquí podamos funcionar se llama represión. La represión es el filtro, es lo que a mí me va a decir, a ver, estoy ahorita en una sala de grabación, yo en este momento no me puedo parar y ponerme a correr alrededor de la mesa, ¿no? Sí. Los niños no tienen represión. Entonces, si un niño chiquito quiere hacer pipí, se para aquí y hace pipí y dice, pues, ¿cuál es el problema? Nosotros sí la tenemos. ¿De dónde viene la represión? De la cultura, de la sociedad. Esta nos reprime, nos dice, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. La necesitamos. ¿Qué pasa en la psicopatía? Ellos no tienen represión. No existe ese mecanismo de defensa. Entonces, todo lo que lo desean lo ejecutan. Nosotros no. ¿Cuántas veces vamos en el tráfico y no decimos, ay, quisiera matar a este que está al lado? Pero no lo vamos a hacer. El psicópata sí, no tiene represión y lo hace. Nosotros, por medio de la represión, nos detenemos.
O sea, es importantísimo que tengamos el mecanismo de defensa, pues. La represión en exceso es el problema. Cuando nosotros reprimimos en exceso y no estoy triste, que la tristeza es una emoción que todos sentimos, entonces esa tristeza me va a avasallar, o sea, se mete mudo adentro de mi organismo, me toma por completo y voy a empezar a somatizar, llego a la depresión y de la depresión, si no es tratada, a la melancolía, que es el grado más fuerte de depresión. En la melancolía, pues viene la ideación suicida. Claro. Eso es si Entonces, no se puede hablar. el exceso de reprimir ciertas emociones es lo que te hace daño. Ahora, quiero poner el otro lado. El otro lado que no es solamente represión en términos de algo que estoy necesitando hacer y dejo de hacer, sino en todo el potencial. Entonces, este es el lado positivo del inconsciente que decía Flavio hace rato. Hay muchas cosas que tengo en potencial yo que no desarrollo por un montón de circunstancias o por un montón de razones y que quedan así como en la sombra, en el inconsciente, y que muchas veces en estos mecanismos de proyección yo lo veo como envidia. Lo veo en el otro y lo envidio, y en realidad es algo que es posible en mí, pero que no ha sido actualizado en mí, y al no poderlo reconocer, sencillamente lo anulo en el otro, porque lo tengo anulado en mí. Ándale, eso está Entonces, fuerte. no nada más vamos por la vida reprimiendo todas estas cosas necesarias para ser gente civilizada, sino también vamos dejando pendientes de desarrollar mucho potencial que después se va a proyectar con estas emociones que nos resultan a veces incómodas. Ahí es donde las polaridades que John decía, ¿no? Las polaridades, precisamente cuando tú las juntas es cuando te dan una mayor energía y un mayor potencial. Es como si lo tienes en una balanza. En una balanza tú tienes por un lado la parte oscura, que dejémoslo si es buena o mala, la parte clara, y están en equilibrio. Pero si le vas quitando parte oscura o le vas quitando parte clara, se va descompensando. Sí. El hecho es de compensarlos los dos para que tengamos esa potencialidad de quién soy yo realmente, la moneda, la cara o cruz. Los dos lados de la moneda. Los dos lados, porque si me voy a un lado, oculto el otro, crece la oscuridad, me voy a la oscuridad y entonces se hace, ¿cómo le llaman? La entropía. La entropía. Y entonces me vuelvo totalmente negativo, resto energía, resto esfuerzos, y entonces estoy trabajando desde esta parte oscura que decía. Esa era una pregunta que yo les hacía. Sí, a lo largo de la vida uno puede crecer un lado y de repente desequilibrarlo. A veces puedes tener más luz, a veces puedes tener más sombra. Uno lo va por ejemplo, haciendo consciente también se potencializa. ¿Por qué? Porque entonces en conciencia puedo determinar cuándo y para qué ciertas actitudes me son de utilidad, ¿sí? Y cuándo con esas mismas me bloqueo o me saboteo. Claro. ¿Sí? Claro. Esto es lo importante de hacerlo consciente. Deja de estar en la sombra porque le doy luz y lo reconozco. Como ¿sí? Lo que estábamos viendo en el sondeo, que era lo que decíamos. En el momento en el que tú dices, es que la verdad he sido muy envidiosa, pues ya lo está sacando a la luz, ya no está tan en la sombra. Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno y ya se puede trabajar. Y eso es bueno. Trabajar. Vamos a leer algunas llamadas que yo creo que nos pueden servir también para ir entendiendo mejor todo esto. Nos dice esta persona: vivimos en la casa de mi suegra por 13 años. En la parte de arriba de su casa teníamos un departamento. Ella hizo muchas cosas que me generaron mucho resentimiento. Era muy ofensiva conmigo, con mis hijos y con mi esposo. Y creo que esta persona detona mi lado oscuro. El solo hecho de verla y tratarla me hace ser grosera y no sé cómo hacerle para no sentirme así. Eso me hace mucho daño. ¿Qué le pueden decir los especialistas? Definitivamente esta situación, la felicito a esta persona porque la reconoce, ¿no? Sí, en primer lugar. Ahora debería de ella saber cuáles son las emociones que le genera la suegra, porque estas emociones no son actuales, estas vienen de mucho más atrás, pero se reaccionan o se reactivan con la suegra. En el momento en que alguien te las pone de frente, en este caso la suegra. Pero esto viene de una historia. O sea, la suegra no es la dueña de las emociones, sino que las emociones... Es la representante de... Es la representante. Es el detonador. Ajá, el disparador. Ok. Y así sucede con todo el mundo. Es como cuando decimos, me sacas el corcho, ¿no? Tú tienes el poder de sacarme. Y es realmente esto. Hay un contenedor
en la medida en que este contenedor de cierto nivel, de ciertas emociones reprimidas o ciertas necesidades, tiene mucho que ver con las necesidades vitales en la vida, van quedando muchas necesidades no resueltas, no atendidas y se van quedando ahí, reprimidas. Y de pronto vienen experiencias en algún momento de nuestra vida que es la gota que derrama el vaso y ¡pum! Sale esto. Y hay personas que te detonan todas estas emociones y hay otras que no. Hay personas que decimos, es que saca lo peor de mí. ¿no? Esas personas que sacan lo peor de ti no es la persona, eres tú, con algo que te identificaste con algo de esa persona que lo puedes sacar, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en algo un poquito más extremo, que es las relaciones sadomasoquistas. Hay un sádico y hay un masoquista. Entonces, ese sádico va a irse contra el masoquista. O sea, el sádico es el malo, digámoslo así, y el masoquista es el que se deja. Entonces, se va a dejar. Se deja esa pareja y después el que se dejó lo va a repetir, pero activamente. Ahora, él va a ser el malo y se va a buscar alguien pasivo a quien dominar. Eso es un reconocimiento de que yo tengo algo ahí que lo tengo que sacar. Si el otro me lo permite, lo saco. Por ejemplo, hay un libro que se llama El Señor de las Moscas, en donde unos niños llegan a una isla desierta y empiezan todos los niños buenos a jugar y de repente empiezan a poner como estas partes en donde él me quitó la comida y empieza a salir este lado oscuro y se vuelve todo aquello una guerra. ¿De dónde viene la guerra? De esta parte oscura que necesitamos sacar con permiso de la gente. Ahí me están dando permiso de matar, me están dando permiso, etcétera, ahí no hay represión. Entonces, exacto, la represión me la quitan, la ley, y lo puedo ejecutar. Pero eso no significa que solo ellos tengan el deseo. Todos tenemos ese deseo. Me suena mucho lo que les estoy escuchando como amor y odio. Tiene mucho que ver con amor y odio, ¿no? Y lo podemos ver en las relaciones de pareja, por ejemplo. ¿No? Ahora que es una buena... pareciera que todo tiene que ser amor, amor, amor. No, y bueno, todos los que hemos estado en pareja sabemos que de repente odias fervientemente a la otra persona o te odian. Pero es una oportunidad de trabajo personal. En el momento en que tienes la conciencia de que así es como sale, con esta idea de no es necesariamente esta persona la que me provoca estas emociones, sino más bien la que me las destapa. Entonces pongo ese material a la luz de la conciencia y digo, a ver, ¿de qué me está hablando esto? Esto es un tema repetitivo en mi vida. ¿A qué me remite esto? ¿De qué me habla? Es como un flashback que me lleva a... Y así sucede, ¿eh? Se abre un expediente, ¡fum! Y entonces sale la víctima a cobrar todas las facturas pendientes de toda la vida. Y es muy fuerte la voz. En la teoría junguiana lo que hacemos es separar las voces, tratar de dar identidad a cada voz para ponerle nombre incluso y entrar en un diálogo con ellas y entender qué es lo que realmente hay en el fondo, cuál es la necesidad que ha quedado no resuelta, no atendida. Exacto, como por ejemplo relaciones entre madres e hijas. Claro, ¿no? Esas son las más complicadas. Qué complicado. Y eso tiene que ver con una teoría de infancia muy temprana, porque el primer objeto de amor es la mamá. Claro. Y después deja de ser ese objeto de amor, entonces el niño no sabe cómo acomodarlo, pero bueno, esa es otra cosa. Pero las relaciones entre madre e hija son muy, muy complicadas y lo que se hace en terapia es, a ver, ¿a quién te recuerda esa persona? Eso se llama asociación libre. Entonces las personas empiezan a pensar, a ver, ¿a quién me recuerda tal y tal? Y se puede hacer un trabajo de dónde viene realmente este material. Acuérdense, todo nuestro presente tiene su origen en el pasado, forzosamente. O sea, yo no me hice hoy, sino me hice a lo largo de la vida. A lo largo de la vida. Dice Karina, ¿el lado oscuro puede ser la inseguridad de una persona? Claro. Si no es como vista, sí. Okay. Si no es vista, sí. Vamos a una pausa rapidísimo y regresamos. Llámenos, que aquí estamos leyendo todas sus llamadas. Y a veces es no vista, como que la vida. Tu visión devendrá más clara solamente cuando mires dentro de tu corazón. Aquel que mira afuera, sueña. Quien mira en su interior, despierta. Carl Jung, psicólogo y psiquiatra suizo. Mi personalidad es la número 3. La personalidad se llama el ejecutor, pero en cuanto a la pasión, es la vanidad. Yo, como era antes, era la persona que siempre quería ser la mejor. Yo tengo 2 hermanas, entonces siempre estaba compitiendo por la atención de mis papás, ¿no? Después entro a la escuela y estaba compitiendo por la atención de mi maestra, ¿no? Entonces yo siempre tenía que decir lo mejor, o siempre tenía que llevarle la manzana a la maestra, ese tipo de cosas. Otras de las cosas es que también siempre buscaba el reconocimiento. Yo antes era de que escondía las emociones y aquí no pasa nada, a ver.
hacia adelante. ¿Cuál es el próximo éxito? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer esto, esto y esto, y me quitaba las emociones y las guardaba. Y muchas veces, que esto es bien difícil aceptarlo, pasaba encima de los demás. Uno al principio como que yo decía, vanidosa yo, no, para nada, yo no soy vanidosa, ¿no? Y la verdad es que conforme vas estudiándote y te vas conociendo, te vas dando cuenta que sí, porque tú te ves como el exitoso, entonces tú no te ves como si tuvieras errores. Esa es la vanidad, ¿no? Yo soy lo máximo, pero cuando te das cuenta que también eres como cualquier otro ser humano y que tienes muchos defectos, muchos errores, y el hecho de voltear y decir, ok, si los tengo, va para adelante y quiero ser mejor, eso es difícil. Pues ahí está, qué interesante, ¿no? El poder, cuando descubres esta parte negativa, esta parte oscura, no quiero decir negativa porque me van a regañar, porque no es ni buena tiene ni mala mala. fama. Pero bueno, esta parte oculta, digamos, cuando la descubres, qué bonito, y poder trabajar con ella y poder ser una persona mucho más integrada. Y la vas bien, ¿no? se te aparece, Sí, la lo vas mejor bien. de trabajarla es liberarnos de, porque en el fondo muchas veces suele haber un gran dolor. Sí. Y mucha frustración. Y mucho sufrimiento en la vida si no lo descubres. Sí. Ahora, ¿cuál sería el otro lado, digamos, también de esto? ¿Qué pasa cuando descubres este lado oscuro tuyo? O sea, ¿qué sucede con tu vida, con tu persona? ¿Qué? Bueno, definitivamente la idea de conocer todo este material inconsciente, de conocer como todas estas situaciones, es dejar de repetir lo mismo, o sea, dejar de tener como esta compulsión a la repetición que finalmente lleva como a lo mortífero, pues, ¿no? A lo ominoso. Entonces, si yo puedo conocer por qué estoy repitiendo esta acción, la puedo dejar de repetir. Si no lo conozco, estás destinado a repetir tu pasado. O sea, forzosamente necesitamos atrevernos a vernos, porque de verdad no somos las ovejitas del cuento, ¿no? Y aparte qué flojera hacerlo, ¿no? También tenemos esta parte, se piensa, por ejemplo, que la agresión es mala. ¿Y de verdad es mala la agresión? O sea, hay una diferencia entre agresión y violencia. Claro. La agresión me puede ayudar a mí también para hacer las cosas. Es un impulso que yo puedo tener para ser mucho más fuerte, para tener el coraje de hacerlo, para que me levante. Si yo me encuentro en una pasividad, no voy a hacer nada en la vida. Entonces necesito también saber que tengo esto para poderlo sacar. Claro. Y también quitarnos de la idea de que no es la otra persona la que me hace a mí ser una mala persona o tener sentimientos negativos, etcétera. Efectivamente, en estas relaciones destructivas hay que tratar de separar, hacer un poco de distancia para que pueda reflexionar cada uno cuál es su parte, porque si no esa se dice por ahí, no hay amores que matan, y literalmente. Entonces necesitan revisar eso que está pasando porque pueden llegar a consecuencias brutales. Hay amores que matan y a veces se quedan ahí matándose, no sé, y tampoco se pueden separar, porque eso es lo que genera lo que tú decías. La pregunta era, ¿qué pasa cuando se logra? Pues se logra esta capacidad de tomar acción, un margen de libertad mayor. Se desengancha algo, la sombra se engancha y ese enganche genera estas relaciones a veces muy oscuras y justo cuando se resuelve se puede liberar. Es la qué bonita de palabra soltar, usaste ahorita, ¿no? Se desengancha y te vuelves una persona más libre, ¿no? Más feliz, más plena. Precisamente la sombra se conceptualiza en algunas ocasiones como este grillete que yo traigo arrastrando desde allá atrás, Vengo arrastrando con un grillete y precisamente mi avance es lento o de plano me frena, ¿no? Sí. En cuanto yo voy descubriendo ese pasado, yo voy descubriendo esas actividades, actitudes o que me ha reprimido la sociedad, que le he reprimido yo y las he aceptado inconscientemente, el grillete se vuelve más grande, pero en cuanto yo las voy descubriendo, voy descubriendo mi potencialidad y va disminuyendo ese grillete hasta que llega un momento en que, bueno, pues voy a caminar poco más libre. No podemos decir que me quito el grillete, ¿verdad? Porque no me lo voy a quitar. Seríamos perfectos, seríamos dioses perfectos. No sucede. ¿No? Porque además somos pocos los que quedamos. Si tomamos como ejemplo el testimonio de la cápsula, en no seguir repitiendo, hacerlo consciente, me hace pensar en que desde la sombra, cuando esta chica nos comparte esto, está buscando una aceptación porque hay un gran rechazo. Y como lo tiene en la sombra, ¿sí? Su actuar en automático es buscar la aprobación. Es buscar la aprobación desde un lugar
no genuino que genera más rechazo. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, hacerlo consciente va a hacer que salga también de ese lugar para sanarlo y no provocarse más de lo mismo. Así es. A ver, vamos a leer más llamaditas, a ver qué nos están diciendo. Dice Diana, la sombra es una parte negativa, pero está asociada a nuestra forma de ser y no tiene que ser totalmente negra. Solo podemos cambiar estas actitudes reconociéndolas para poderlas cambiar. Ahora, nada más ustedes dirían que no es ni negativo ni positivo. Es inconsciente. ¿No? Es inconsciente, Es punto, inconsciente. forma parte de ti. Se manifiesta a veces como muy negativa. La manifestación es la que puede ser negativa. La manifestación es la que puede ser negativa. El contenido en sí mismo no necesariamente es negativo. Pero la manifestación es negativa porque no se hace consciente, Así entonces es. la actúas nada más. Sí. Y toda actuación va a producir reactiva. cierto daño en el otro. O sea, si yo no le digo a alguien que estoy enojada, yo lo voy a hacer enojar al otro, tirándolo, escondiéndole hojas, papel, lo que sea, pero lo voy a hacer enojar. Y eso es porque no se lo puedo verbalizar y por eso toma esta posición negativa, pero no porque lo sea. Y se vuelve negativo. Y se vuelve negativo hacia afuera y hacia adentro. Claro. Porque lo voy a hacer enojar y tampoco le voy a hacer saber qué cosas son las que a mí me enojan. Claro. Y eso vuelvo va a la creciendo. repetición. Ajá. Sí, dice que no precisamente es negra, bueno, se le llama oscura, se le llama la sombra y a veces se le dice negro, precisamente porque la proyección, así tal cual, pues es oscura, es negra, Claro. no porque sea, No porque sea negra, negativa, fea, mala, ¿no? Podrida. Ponzoñosa. Ponzoñosa. Y hacernos conscientes de eso y dejar de estar en la sombra es darle luz. Darle luz y todo Así lo que es. tiene luz es más lindo, se ve Verlo. más brillante, Es brilloso, consciente, sobre todo es más libre. Consciente. Más La categoría es libertad. Ok. Es una parte de mí, como muy decía Berta, yo ya elijo si la uso o no. Posiblemente no sea tan linda, Sí. pero elijo si soy en este momento fuerte y tomo decisiones sin tomar en cuenta a nadie, pensando en el video, por ejemplo, y digo, bueno, sí, ahorita sí tomé decisiones porque no voy a poner a consultar a todos y hay que tomar una decisión. Pero si no soy consciente, puedo hacerlo todo el tiempo impulsivamente y eso me genera todo este rechazo del que hablaba ella. La frase esta que dice, ¿no? Lo que no se dice se actúa. Claro. Oye, a ver, Tal más cual. llamadas. Dice A ver. Javier Rojas, están comentando en el programa que todos tenemos un lado oscuro. Mi duda es, ¿nacemos con él de una forma espiritual? O sea, ¿ya se nace con sombrita? Sí, es lo que les decía, no nacemos buenitos, pues. Sí, ¿no? O sea, ya traemos el- nuestro podridito desde que Claro, nacemos. traemos nuestro poderito. Si no le damos luz, como están diciendo acá, o si no lo hacemos consciente, entonces eso va a contaminarte por completo. ¿Y ese podridito de dónde viene? ¿De mamá y A papá? ver, Es constitutivo. yo lo Es podría- genético. Yo lo podría abordar desde el enneagrama, por ejemplo, Ajá. desde la teoría junguiana. A ver. Nuestra alma tiene algo que venir a trabajar a este mundo. El self trae una Sí. chambita. Viene oculto. Ok. Es un paquetito oculto. Como la galletita de la suerte. ¿Por qué tan complicado? Dicen muchos. ¿Por qué tan complicado? ¿No? Hay que evolucionar, es un trabajo, a eso venimos. Ok. Y entonces esa es como la trampa del juego. Ok. Y se nos atraviesa. Pero fíjate qué chistoso, sobre esta huella original se van construyendo todas las otras pisos de la sombra. Es muy correlacional. Si yo nazco con esta necesidad de ser vista, voy a ir viéndome como la niña no vista. Y voy a ir poniendo en situación para construir. Esta es la trampa del inconsciente. Me va a poner en situación para reafirmar esta parte. Para que se haga así. Hasta que me dé cuenta de que yo sola fabrico el escenario para reconstruir y para afianzar esta parte. En el momento en que yo hago consciente eso, tomo la libertad de resolver eso. Okay. Y entonces me salgo de la jugada. Y esta es la parte del juego. Sí, esa es la parte o sea, interesante. como dice Emma, nacemos, o sea, nosotros nacemos como somos una bolsita de emociones, pues. Eso es constitutivo. Pero el ambiente, o sea, el crecimiento, mi educación, los padres, etcétera, va a hacer que eso se fomente desde algún lado o del otro. Ya. Las carencias son las que nosotros vamos a tratar de suplir toda la vida, todo el tiempo. Entonces, si yo de niña no fui vista, voy a buscar ser vista por todos. Si yo de niña carecí de amor, voy a buscar amor de todas partes. Y, y eso va siendo como la necesidad de ir en busca de. Oye, pues eso me lleva a la frase esta de que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Claro. Sí, y aquí se Son las cumple. polaridades. ¿No? Son las polaridades. Y si aquello eso- que más estás buscando en la vida o que más demuestras en la vida, quizás lo que más te falta. Exacto. Y esto que vas buscando
viene desde lo que te queda pendiente o vas dejando pendiente que no satisfaces, o desde lo que no logras resolver, que pudieran ser asuntos inconclusos. Que es precisamente como lo marcaba Víctor Frankl en su principio. Si tú te vas a enfocar solamente al resultado y te quieres brincar los siguientes pasos, pues no lo vas a lograr. El resultado es nada más precisamente la consecuencia de ir buscando el por qué, primero el para qué, el estar a gusto y el sentirte bien, y el resultado, la consecuencia es aquella. Pero si te brincas los pasos, pues no vas a llegar. Entonces aquí desilusionaríamos a un montón que cree que con hacer un test o cualquier cosa, eso, la vida se va a resolver. O sea, no. Y no se resuelve. No, cero, aquí te lo digo. Ahora, teníamos unos desde ese punto de vista queremos en este mundo, ahorita todo está así, rápido. Quiero que me lo resuelvan ya. Y no, la vida no se construye en un día. La vida se construye. Y dentro de esa construcción hubo cosas que no se construyeron bien, digámoslo así. ¿Qué se hace en análisis? Se deconstruye, no se destruye, se deconstruye para construirte desde un punto distinto, pero desde ti. O sea, en análisis hay una situación que se repite y el paciente viene. Es que todas las parejas que me busco son iguales. Ok, vamos a recordar por qué. Y dentro del recordatorio de por qué estás escogiendo parejas iguales, podemos elaborarlo. O sea, reconocer lo que está pasando para dejarlo de hacer y reconstruirte desde un punto de vista. ¿Y sí se puede reconstruir uno muy a gusto, muy bien? Muy a gusto, muy bien, yo diría que bastante duele. mejor, pero no, de veras es una utopía pensar que vamos a ser completamente limpios, es una utopía, pero sí un poco más de libertad. Por lo menos me voy a dar cuenta de que ahí voy a lo mismo de siempre, ya me caché, ya caí otra vez, Gestálticamente esta parte es la asociación de mi propia persona, de esta parte oscura, ¿no? De decir recurrentemente qué suertecita tengo para las parejas así, ¿sí? Es precisamente esta sombra que tengo yo y le estoy sacando con actuación, no con conciencia. Entonces cuando se decodifica estas actuaciones, como decía Michelle, se decodifican, entonces ya puedo separar el principio de Jack. Dicen, ¿no? ¿Qué es? Jack el Destripador, por pedacitos. Por pedacitos. Entonces, desmembramos esta parte y entonces cada pedacito le damos su sentido, le damos su luz, y entonces vamos precisamente dándonos cuenta qué sí se puede hacer y para qué poder hacerlo cada vez. Fíjate, me quedo con lo que dijo Michelle, que pues vivir y este proceso de vivir y este proceso de darte cuenta quién eres duele, es doloroso. Sí, es doloroso. Es doloroso. Crecimiento duele. Y ahorita que los escucho, pues suena como que la vida es muy complicada. No, nos la hacemos, es súper complicada. Yo la viviría Justo como para no fascinante. hacernos. A mí me gusta la palabra fascinante. Ahí quédate. Vamos a una pausa y así los dejamos fascinados, esperando la continuación de esta plática que de veras está muy interesante. Y mientras tanto los invitamos a que nos sigan llamando. Aquí tengo sus llamadas, las vamos a comentar y a platicar, por supuesto. Así que síganos llamando o comuníquense a través de Facebook y de Twitter. Regresamos rapidísimo. Yo viví la envidia desde que soy niña, desde que recuerdo que en la casa, con mis hermanos, con mi mamá, envidiaba la atención que tenía mi mamá, la preferencia. Parecen cosas insignificantes, cosas muy pequeñas, pero el hecho de que les sirviera de comer antes que a nosotros, antes que a mí, o les dieran más, o los abrazos, el acercamiento físico que ella tenía hacia ellos. Yo soy mayor que mi hermana, entonces cuando ella empieza a hacer cosas que yo no hacía, que a mí no se me permitían, entonces yo empiezo a sentir hacia ella una envidia y un rechazo, así de no la quiero, me cae gorda, presumida, se cree mucho. He sentido envidia en el trabajo, con la pareja, con el cariño que en algún momento el papá de mi hijo ha tenido hacia mi propio hijo, y después envidia hacia mi propio hijo con esta hermana de la que yo hablo. Yo no sé exactamente si es un deseo, una emoción, si es un sentimiento o algo. Sí sé que es para mí
desear lo que los demás tienen. Y hasta el estar pensando constantemente en alguien por quien yo siento envidia es una especie de forma enferma de admirar a los demás, ¿no? La manera negativa de estarlos viendo. A algunos hombres, los disfraces no los disfrazan, sino los revelan. Cada uno se disfraza de aquello que es por dentro. Gilbert Keith Chesterton, escritor y periodista británico. Todos tenemos un lado oscuro. Cuesta muchísimo trabajo verlo porque es más fácil ver las situaciones negativas, que no son en realidad negativas, sino parte de la personalidad, en otro que en uno mismo. El lado oscuro no es malo, lo malo es no reconocerlo. Si no lo reconocemos, entonces estamos obligados al acto, es decir, a hacerlo. Es una parte nuestra y valdría la pena decir que tiene una carga positiva y una carga negativa. Y es oscuro porque está en la sombra, no lo vemos, pero que en el momento en que lo podemos poner a la luz, se vuelve potencial. Lado oscuro se le llama precisamente porque son todas estas cosas que yo quiero guardar. Y yo abro el cajón y las guardo y cuando las cierro ya están oscuras ahí. Tienen esta carga negativa justamente cuando no son conscientes, porque entonces solamente reacciono desde el impulso. ¿No? Todos tenemos mecanismos de defensa. El principal mecanismo de defensa para que todos los que estamos aquí podamos funcionar se llama represión. ¿De dónde viene la represión? De la cultura, de la sociedad. Esta nos reprime, nos dice no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. La necesitamos. Nosotros, por medio de la represión, nos detenemos. O sea, es importantísimo que tengamos el mecanismo de defensa, pues. La represión en exceso es el problema. El lado oscuro, dependiendo del grado en el que se manifieste, es qué tanto reprimido está. Mientras más quieras negar algo, más evidente es. Nosotros le llamamos pasión o punto ciego precisamente porque son cosas que nosotros no vemos en mí, que los demás sufren todos los días. Estos están generados por una creencia, una manera de pensar, y cada personalidad tiene uno específico, una pasión y una fijación específica. El uno es aquella persona que cuando nace en esencia tiene la capacidad de ver lo que es correcto, pero se separa de su esencia y empieza a generar la fijación de querer corregir el mundo que los rodea. Y entonces surge la ira. En el caso del 2 es aquella persona que sabe que todos somos amables, y cuando se separa de su esencia empieza con la fijación de ganarse ese amor a través de ser servicial y ayudador. Y entonces se genera la pasión del orgullo porque empieza a creer que él no necesita nada. En el caso del 3 es alguien que tiene la capacidad de ver que todos valemos por el hecho de ser humanos, y al separarnos de esa esencia empieza el 3 a querer ganarse ese valor con la fijación de querer valer o ser valioso a través de lograr éxitos. Y empieza a desarrollar la pasión de la vanidad, a presumir lo mucho que ha logrado. El 4 es esa persona que sabe que somos únicos e irrepetibles, y a la hora que se separa de esa esencia empieza con la fijación de querer ser diferente. Al querer ser diferente de los demás empieza a compararse desde la carencia y empieza con la envidia, a ver todo lo que los demás tienen que a mí me falta. El caso del 5 es aquella persona que nace con la sabiduría natural, pero se separa de esa esencia y empieza con la fijación de querer entender el mundo que lo rodea y se vuelve un avaro, porque eso es lo que le da seguridad, y deja de compartir su tiempo y su espacio y se genera la avaricia. El 6 es esa persona que sabe que el mundo es confiable y cuando se separa de su esencia empieza a tener inseguridad y empieza a buscar esa seguridad en el mundo con sus medios, y entonces genera la pasión del miedo. El 7 es esa persona que goza la vida. Cuando se separa de su esencia empieza a planear para buscar ese gozo en las cosas que él va a propiciar, y entonces empieza la gula. Nada lo llena, nada lo satisface y empieza a querer más y más experiencias. El 8 es esas personas que nos enseñan a vivir, que la vida y la fuerza son parte de lo que nosotros somos, y cuando se separa de esa esencia empieza a sentirse vulnerable. Y para no sentirse vulnerable empieza a controlar y a querer ser fuerte y asertivo, y empieza a generar lo que se llama la lujuria, pero la lujuria en el sentido de querer más de todo lo que le gusta, más control, más poder, más fuerza.
El 9 es la personalidad mediadora o conciliadora. Son personas que nacen con la capacidad de ver que el mundo es pacífico y puede ser armonioso. Cuando se separan de esa esencia, empiezan con la fijación de querer hacer el mundo armonioso y ellos estar en paz. Y empiezan a generar lo que conocemos como la pereza. Bueno, y tenemos muchas llamaditas y muchos comentarios. Carmen González dice, mi esposo me ha ocultado que está enamorado de una alumna. Cuando le pregunto, él reacciona violentamente y no me contesta. Mi esposo me dice que estoy loca, pero yo tengo las pruebas. ¿Por qué mi esposo oculta su lado oscuro cuando yo tengo las pruebas? Le contesto. Contesta, rápido. Pues evidentemente aquí hay una situación en donde la persona, al ponerle enfrente el panorama, entonces se siente descubierto. Y si tú te sientes descubierto, forzosamente te vas a querer ocultar. Entonces hay una cosa en donde no puede aceptar en este momento la situación que está viviendo, se siente expuesto por parte de la esposa y entonces va a reaccionar con enojo, con agresión hacia esa situación para tratar de evitar el confrontamiento. Pero muchas veces es consciente, no tanto es desde la sombra, ¿no? Exacto. A veces es consciente una porque es la defensa, es mi escudo, es sí, mi mejor me careta. enojo contigo para que no me sigas reclamando. Si ¿no? yo me enojo más que tú, bueno, entonces pues tú voy a te vas a estar callar. en ventaja, ¿no? De esa manera te detengo. Pero Claro, no, pero eso es muy sí, consciente, sí ¿no? valdría la pena diferenciar que esto no es precisamente el lado oscuro de mi esposo, ¿no? Pues no es un lado oscuro. Él tiene una novia, un amante, lo que tú quieras llamarle, y es más que sabido. Hoy ¿no? tiene una vida oscura, no un lado ¿Pero oscuro. qué significa? Exacto. No, claro, Sí, claro. sí. Hay una diferencia, claro. Aquí podríamos sí checar la parte oscura, pero de ella, cómo está reaccionando ella, cómo reaccionó cuando se dio cuenta. Porque entonces sí pudo aflorar su lado oscuro desde el disparador de una infidelidad. Ok. Rápidamente, Sandra dice, ¿hay diferencia entre la sombra y el ego? Sí, hay una diferencia. Hay una diferencia. El ego es el regulador de las dos entidades. El ego es el que trata de mediar entre las dos. La verdad es que hace su mejor parte. O sea, tiene también muy mala fama. Claro. Algún día había que hablar del ego. Sí. Tiene mala fama, pero hace su mejor versión, ¿no? Exacto. O sea, sería como mediar entre las dos instancias, que es el principio de placer, que es haz todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras y que no te importe, y el super yo, que sería la situación como más punitiva, el no hagas nada, no hagas nada, no hagas nada. El yo o el self, el ego, es el que hace que ambas partes puedan llegar a un acuerdo y ejecuten la acción. O sea, no el ego es siempre el que te sana, dice, como el dice ego es el Emma. que te dice, pues ahorita sí, aviéntate. Más bien el que Ya, trata de mediar. Trata de integra. mediar. Integra. ¿Qué tal? Sí, pero no. Sí, pero no, pero sí. Sí. Ok. Por eso sale siempre mal parado. Sí. Tiene que quedar mal con alguien. Siempre Sí. queda mal con alguien. Claro. María de Los Ángeles Santiago dice, ninguna persona tiene cosas negativas o que sea mala. Todos los seres humanos tenemos dos alas, una positiva y una negativa. El ser envidioso o estar enojado es parte de la vida. Bueno, justo, ahorita sigo leyendo más, pero hay un tema muy interesante que cuando platicábamos contigo, Michelle, acerca de hacer este programa, tú decías, si hay un lado oscuro que todos los seres humanos tenemos, es la envidia. Sí. ¿Por qué dijiste eso? La envidia es el sentimiento absoluta y totalmente destructivo. ¿Por qué? Porque la envidia es de dos, o sea, los celos son de tres. Me da celos que alguien más quiera con mi novio, con mi esposo, lo que sea, ¿no? Y entonces yo genero una situación de celos. La envidia es de dos, nada más. Es decir, a mí me encanta tu suéter, me fascina tu suéter, pero no puedo creer que yo no tenga ese suéter. Entonces, no quiero que tú tampoco lo tengas. Lo que quiero es destruir tu suéter. Ya. Por eso, la envidia, diría Freud, es total y absoluta pulsión de muerte. Es decir, si no la identificamos, actúa muda dentro de nuestro organismo al grado de que destruye. Yo la equiparo mucho con la humedad. ¿Cuándo nos enteramos de que hay humedad en el techo? Cuando el techo se cae. Sí, Antes o no. te caen las gotas del techo, ¿no? La envidia es exactamente lo mismo. No la podemos identificar hasta que ya está totalmente destructiva. Tú hablabas hace un momento de estas personas como muy obscuras, son como una situación de un nidito de envidia. Todo lo destruyen, todo lo destruyen. A ti te destruyen, a todo mundo van a destruir. Se destruyen a sí mismos Porque también. no, no tanto porque es una situación en donde me place, me da mucho placer, goce, diría Lacan, el querer destruir lo que tú tienes porque a mí me falta. Pero yo no puedo reconocer esa falta.
entonces mejor te destruyo. Y entonces, pero fíjate, así como no puedo reconocer esa falta, tampoco me puedo reconocer de tanto estar afuera, ¿sí? Envidiando y deseando aquello que creo no tener, no me veo, me nulifico en todo momento. Es decir, estaríamos hablando un poco de una personalidad narcisista. No me hace falta nada. Todo lo que ustedes tienen no me hace falta a mí, pero lo voy destruyendo. Y son personas efectivamente muy destructivas. Sí. Es muy difícil trabajar en análisis o en cualquier terapia con la envidia, pero todos la sentimos. Claro. O sea, todos la sentimos y en ese sentido hay que reconocerla para poder, como decía Emma hace un momento, detenerla un poco, ¿no? Decir, ok, sí es cierto, estoy sintiendo esto, pero bueno, tengo que detenerlo en aras de la cultura. Aparecen o operan los mecanismos de defensa, en este caso uno que es muy avanzado, que se llama la sublimación. En vez de destruir, entonces voy a empezar a construir algo, ¿no? A ser como más constructivo, etcétera, etcétera, etcétera. Que es ahí eso es muy importante. Lo más dañino de la envidia es que no logro yo darme cuenta de que en mí existe o una necesidad no cubierta que la otra persona, como la tiene sobrecubierta, me la genera, y entonces yo hacerme cargo de cubrirla, o un potencial no desarrollado que la otra persona lo encarna y entonces yo lo dejo cancelado. En el momento en que puedo ver que esta envidia lo que está haciendo nada más es proyectando esta parte de mi sombra, si la reconozco, puedo decir, a ver, que esto mío no está resuelto, ya sea en necesidades o ya está en potencial. O sea que es mentira esto de que hay envidia de la buena. Ay, por supuesto. No hay envidia de la buena. buena. ¿Cómo va a haber envidia de la buena? La envidia es envidia. Y si la vemos no como vocablo greco-latino, sino como comprensión, envilia, envilece, envilece a la persona. Entonces, la envidia envilece a la persona. Entonces, ¿cuál es la parte positiva de envilecer a una persona? Es una forma, yo creo que padre decirlo cuando lo tienes consciente. Tengo una envidia de la buena tuya, de tus nietos, que tienes tu nieto divino. ¿No? Porque yo reconozco que me encantan los bebés y me encantaría tener un nieto. Bueno, estoy reconociendo, ya no tiene nada de oscuro, ya no es inconsciente. Pero ya no hay envidia. Realmente es un anhelo muy reconocido mío y que lo veo en ti y me alegro contigo. Una cosa es decir, ay no, qué horror, yo ser abuela, que a estas alturas de mi vida yo tengo muchas cosas que hacer. Cuando me muero de ganas de tener un baby, ¿no? Sí. Y eso sería entonces, ahí está la envidia vilosa, ¿no? Sí. Entonces, ay, qué bárbara. Ahí está la sombra. Tanto esfuerzo que has hecho para tu carrera y ven nada más perdiendo el tiempo, ¿no? Sí. Ya, todo se vuelve ya oscuro, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? Porque, bueno, yo creo que ya nos quedó muy claro entonces dónde está la sombra, cómo se manifiesta, ¿no? Cómo hay unas personas que la pueden tener mucho más agrandada que otras. Y bueno, si lo mejor es tender hacia la luz, hacia la propia luz, iluminarte a ti mismo, ¿qué hacemos? ¿Qué haces cuando además tienes una relación, por ejemplo, con una persona que tiene una sombrototota? Claro. O tú, si eres la sombrototota de otra persona. Yo creo que lo primero aquí que nos tiene que quedar clarísimo es que nosotros no vamos a cambiar a las personas. Y no me refiero a nosotros como analistas, sino nadie de los que estamos aquí vamos a cambiar a las personas. Si yo me topo con una persona que tiene esta situación como muy negativa, un lado oscuro muy grande, yo no voy a poder, no tengo el derecho de quererlo cambiar. Esa persona es así, y ni aunque me case, y ni aunque me embarace, es que ya casados va a cambiar, no. Es que ya embarazada va a cambiar, no. Las cosas con el tiempo no se van disminuyendo, las cosas con el tiempo se van agrandando. Es decir, con el tiempo, el pasado no pasa, el pasado pesa, y va pesando cada vez más. Entonces, tenemos que renunciar a la idea de que nosotros podemos cambiar a las otras personas. Eso es totalmente falso. Las personas cambian, sí, pero para que cambien necesitan reconocer que quieren cambiar. Y entonces ya poder hacer un trabajo para cambiar. Es muy importante dejar, siempre lo digo en los programas, ¿no? Dejar el mito de que la psicología, la psiquiatría es para los locos. La psicología y la psiquiatría es para todos. Así como yo necesito al médico, necesito al psicólogo. En un punto en donde me pueda yo reconocer a mí mismo para saber qué es lo que hay adentro y entonces poderme manejar, como decía Emma, con mayor libertad dentro de la vida. Eso. Ahora, me gustaría agregar la pregunta es padre, porque dices, ¿qué hago? Efectivamente, lo mío, y dejar a los demás. Ahora, ¿cómo empiezo?
¿Cómo empiezo? Lo primero sería como en 4 puntos muy fácil, no tiene nada de fácil, ¿eh? Como más bien claro. Uno es reconocer que existe esta parte. Tengo mi lado oscuro, tengo mi sombra y tengo mi lado consciente. 2, empezar a desarrollar un observador. Empezar a desarrollar esta capacidad de darme cuenta, de observar cuando sí actúo desde muy elegido y otras cosas que se me cuelan. Después, 3, empezar a clasificar estas pulsiones, como decía Fabián, empezar a darme cuenta, Flavio, que tienen de repente nombres distintos, que de pronto como que entran personajes diferentes a la actuación frente a ciertas circunstancias o ciertas relaciones, sale como un equipito de personas que habitan adentro de mí, que toman el poder y hacen por mí. Entonces empiezo a observarlas, empiezo a clasificar y luego empiezo a dialogar con ellas. Dialogo con ellas para entrar como en este análisis de cuál fue el origen de su constructo. ¿Por qué están ahí? ¿Qué me quieren decir? ¿De qué me están queriendo proteger? ¿De qué me están queriendo proteger? ¿Qué necesitan? Porque no lo expresan tan abiertamente. Lo actúan, pero no lo expresan. Sí. Hago negociaciones con ellas. Las traigo un poco a la mesa de la junta donde se toman los acuerdos, donde el ego pueda en forma menos abrupta escuchar y estos serían como los pasos que podríamos hacer. ¿No? Hay otra, bueno, desmembrando también estas partes de el juego de tú me hiciste, o como te decía hace rato, lo que me hiciste hacer, ¿no? Es viendo qué es lo que hiciste tú, qué es lo que hice yo, cuál fue mi reacción. Por eso en terapias personales, cuando hacemos las preguntas o cuando hago las preguntas de tus cualidades, en esas cualidades hago ya las preguntas de cuál es el opuesto de cada una de estas cualidades. Ahí te detengo tantito para ir a una pausa y ahorita nos explicas entonces, ¿no? El opuesto de que hables es que vamos a un corte. Regresamos, no se vayan. El inconsciente no es algo malo por naturaleza. Es también la fuente de bienestar. No solo oscuridad, sino también luz. No solo bestial y demoníaca, sino también espiritual y divina. Carl Jung, psicólogo y psiquiatra suizo. Se crea siempre una aura mítica en aquellos escritores que padecieron de trastornos emocionales, de enfermedades mentales. Lo que sucede es que con la literatura se ha dado cierto aire de escritor tocado por la gracia, y se le ha considerado como escritores malditos a aquellos que van contracorriente, aquellos escritores que de alguna manera están en contra de lo establecido, que llevan una vida al margen. Al vuelo puedo hablar un poco de, bueno, pues Charles Baudelaire, este poeta francés, que en uno de sus poemas hablaba de hipócrita lector, ¿no? Y que es como el punto de partida para esos escritores malditos en la sombra, porque cuestionaba el papel del lector a la vez que se cuestionaba a sí mismo, y hablaba de los excesos, hablaba de el consumo de sustancias que le permitían ver los paraísos artificiales. Y bueno, Arthur Rimbaud, este poeta francés también iluminado, que dejó de escribir a los 17, 18, 19 años, y que después se fue a traficar con esclavos a África, pues otro de los poetas malditos, Verlaine, un seductor. Y hay unos poetas que están, o escritores, perdón, también que están en la sombra, como podría ser el caso de uno de los más terribles, más tremendos, que es Isidore Lucien Ducasse, mejor conocido como el Conde de Lautréamont, un escritor francés, aunque nació en Uruguay, y escribe, según Cintio Vitier, el poeta cubano, el libro más monstruoso de la humanidad, Los Cantos de Maldoror. Hay también otros que viven en la sombra, como bien podría ser Raymond Radillet, un escritor también francés que vive nada más 20 años, y a los 17 escribe una novela que conmocionó y que hasta la fecha tiene ese encanto de perversidad que se llama El diablo en el cuerpo. Entonces son de estos escritores que de alguna manera van avanzando por el mundo de las letras, marcados por ese designio del oscuro, de las reglas que se rompen, y que de alguna manera lo único que hacen es exaltar su mundo, su visión de las cosas. Pues qué interesante esta cápsula de estos escritores malditos, como se les conoce, porque estaban en la sombra de alguna manera, y además iban como en contra de las ideas, de los tiempos, de sus épocas, y pues
hablaban de otras partes, de las partes oscuras, de las que otras personas no se atrevían a hablar. ¿Cómo estás, Marta? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tan oscurita? Pues entre oscuro y claro. Entre oscuro y media y buenas noches, ¿no? Hoy me doy cuenta que yo tengo algo oscuro. Que es mi oscuridad, que soy una persona muy posesiva, muy exigente, muy mandona, a lo cual a lo mejor a mi familia le incomoda, le molesta. Entonces hoy tengo que vivir una vida así que me volteó de un 100 al 100% cuando me dicen que yo tengo cáncer, hace 13 años. Entonces dije, soy una madre que siempre educó a sus hijos muy posesiva, muy exigente, pero no son maleados, no son rateros, son profesionistas. Y digo, a lo mejor ese daño les hice a ellos y por este cáncer lo estoy pagando, pero no me debo de dejar vencer, debo de seguir adelante y vencer todo esto. Y a lo mejor por falta de cariño, por falta de comprensión, por falta de padre, por falta de madre, por falta de muchas cosas, a lo mejor tenemos ese negro o lo oscuro que tenemos, y la impotencia, el coraje, nos desquitamos con otras personas. En lugar de darles cariño o amor, agarramos el coraje contra ellos, ¿sí? Pero yo digo, bueno, esa es mi oscuridad, ser tan prepotente, tan mandona, tan gritona, tan exigente, que hasta yo misma me contraré. No, oye, fíjate, pero además, fíjate, ya lo tienes muy en la luz, porque ya lo estás viendo, lo aceptas, lo dices. Sí, lo acepto. ¿No? Lo acepto que... A ver, por allá. Bueno, a mí me gustaría comentar, como un poquito Michelle lo decía hace rato, estas carencias, todo lo que nos estabas platicando, ¿no? Todas las carencias a veces generan una doble posibilidad. O repito, como decía Michelle, o compenso, ¿no? A veces dentro de las carencias que tuve, para no caer en esa misma carencia, normalmente me vuelvo lo opuesto, que también es una actuación muy, muy sombría. Ahora, aquí hay un tema de autocastigo importante que creo que vale la pena que lo revises. El tema de mi enfermedad no es un castigo a mi forma de ser. Es una consecuencia probablemente, y no necesariamente, pero probablemente es una consecuencia en términos del manejo emocional, pero no es un castigo. Y este tipo de creencias a veces que también están en nuestro inconsciente, que también son parte de nuestra sombra, a veces nos generan más dolor que la misma enfermedad. Es duro reconocerlo, pero muchas veces nosotros traemos estos introyectos, estas ideas en relación de cómo si eres una mala madre, entonces ahora esto lo estoy pagando. Todos estos introyectos también son parte de nuestra sombra. Hay muchas ideas que forman parte de nuestro inconsciente que determinan muchos de nuestros juicios en relación a lo que vivimos. Y a veces sufrimos más de lo que la misma enfermedad nos trae, no por la enfermedad misma, sino por cómo lo estoy viviendo. Claro. Y valdría la pena revisarlo. Muchas gracias. Gracias por platicarlo aquí con nosotros. Pues gracias, porque pues, es una experiencia y aquí nos damos cuenta que sí tenemos una oscuridad. Muchas veces no la hablamos, no la expresamos, la guardamos, ¿sí? A pesar de que no queremos reconocerlo, y nos lleva a situaciones, como dice aquí la psiquiatra, a suicidios, ¿sí? Y yo lo digo porque sí los he visto en mi familia y digo, pues eso no es la puerta que nos conduzca y que sea la más fácil. Claro. Es mejor reconocer, verse en un espejo y decir, está mal hecho esto, está mal hecho esto, lo voy a tratar de remediar, no esperar a que lo remedie la gente, ni los vecinos, ni los demás. Yo trato de ayudar a la gente, me lo quito de la boca, soy muy protectora de la gente, apoyo a la gente necesitada, soy como si fuera un caparazón, ¿sí? Siempre trato de dar lo que yo nunca tuve. Exacto. ¿Sí? Yo nada más quisiera aquí agregar, Marta, acerca de lo que dice que, y retomando lo que comentaba Emma, efectivamente las enfermedades no son ningún castigo. Los castigos no vienen de afuera, los castigos son los que nosotros nos ponemos. Y todo el tiempo andamos queriendo, de una acción que hacemos, castigarnos. ¿Por qué? Porque el sentimiento que prevalece en todos nosotros desde que nacemos es la culpa. Si esa culpa no la revisamos,
todo el tiempo vamos a estar en búsqueda de un castigo. Y efectivamente uno de los lugares en donde más se manifiesta estos castigos es cuando uno enferma. Dice, esta es mi cruz, esto es lo que me tocaba pagar. Y no, a nosotros dentro de las terapias no nos importa como tal la enfermedad, sino el significado de esa enfermedad. Es decir, nosotros no nos vamos al fenómeno, sino a lo que hay debajo de todo eso. ¿Qué significa para usted estar así? Y el cáncer deja de ser un cúmulo de células atrofiadas para convertirse en un significado de vida que se pueda resolver. Y usted es muy valiente, Marta, de venir, de hablarnos de esta parte, y efectivamente parece que todo esto que usted careció ahora es lo que quiere impedir que carezcan los demás al hacer todas estas situaciones altruistas. Que está padre. Flavio. Sí, mira, Marta. Marta. Algunas de las fórmulas muy sencillas que yo te podía dar para que trabajes más rápidamente en darle luz a esta sombra es precisamente en tu conversatoria. Cuando nosotros en la conversatoria decimos qué parte fui, desde la parte negativa, decir soy muy mandona, soy muy represiva, cuando hablamos de esta parte sombría de nosotros y la sacamos a la luz, y la segunda parte de tu conversatoria, para unirla, le pones un pero, ¿sí? Cuando tú dijiste, y yo muy mandona, pero mis hijos son profesionistas y todo. Cuando yo le pongo un pero, todavía estoy trabajando en la negación. Y si trabajo en la negación, mi psique, si tú ves un triángulo y en medio pones una psique que asocia al logo, al sentido de vida, y hacia abajo el soma, el cuerpo, esta psique te habla muy bien de la parte superior, pero como le pones el pero, esta parte no resuelta la bajas hacia la parte del soma. Entonces la parte del psicólogo, psico y logo, la bajas al psicosoma, y entonces es cuando desde la parte psicológica la bajas a la psicosomática y se presentan las enfermedades. Entonces la parte central de una no aceptación, de una negación, es cuando tú pones el pero. Entonces ese sería una recomendación muy sencilla. Si tú hablas de algo que hiciste, estás haciendo, pero pones un pero, le estás dando una negación, estás quitando el sentido. Quiere decir que no está aceptando totalmente. No está aceptándolo. Aparentemente en lo que dice lo acepta, pero de aquí pone para un acá. pero de aquí para acá. Que la está defendiendo de realmente aceptarlo. Sigue siendo la máscara. El pero es, me estás diciendo que aún hay una máscara y todavía está mucha parte sombría atrás, y entonces viene la topografía del cuerpo y viene la psicosomática. Mucho que trabajar entonces todavía, pero qué bueno que estás aquí y que además mira que te pudieron decir eso, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Marta, gracias Flavio. Gracias. Rosa María, ¿cómo estás? Tú querías hacer una pregunta, ¿verdad? No, quiero hablar sobre mi sombra. A ver. Mi sombra es el juzgar a los demás. Esto lo descubro cuando me entero que yo soy hija de un adulterio, ¿sí? Entonces, pero jamás, en lo que vivió mi mamá, jamás tuve el valor de sacarlo, de decirle a mi mamá, oye mamá, ¿quién es mi papá? Entonces, de ahí empezó mi situación de no poder sacar, de no poder, pues, evitar juzgar también a mi mamá. No pude, jamás me atreví a decirle a mi mamá, oye mamá, ¿pero por qué le fuiste infiel al que es tu pareja? Entonces, eso me lleva a que ahora, hasta la fecha todavía, formulo cosas, por ejemplo, de las personas que yo veo, de las parejas, de lo que me rodea en la sociedad. Entonces yo juzgo tanto a las personas, las cosas que hacen, a las familias. También me pongo a pensar en la situación que yo vivo y también me juzgo a mí misma, también por la situación que yo viví. Entonces digo, pues ahora sí se siente uno en una situación muy difícil, porque dice uno, y ahora que quiero conocer a mi padre, ¿quién es? ¿Quién es? Entonces,
cuando veo ahora a las chicas que tienen un hijo, tienen otro, entonces la situación en que me concibió mi mamá fue la peor, porque yo así lo veo, fue la peor, porque siento que, como dicen los panelistas, desde que uno está en el vientre se percibe todas estas emociones. ¿Qué emociones tendría mi mamá? No lo sé. Entonces, pero siento que sí me afectó mucho, porque ahorita estoy en tratamiento, tengo depresión y sí estoy en tratamiento. A ver, ¿qué te pueden decir por acá? Yo le diría a Rosa, ¿verdad? Rosa María. Yo le diría, Rosa María, que en realidad no hay actos buenos o malos, sino hay historias de vida. Y dentro de esas historias de vida tenemos que escuchar, ¿no? Siempre les digo a mis alumnos, si va a llegar una persona que nos dicen que es agresiva, violenta y que le pega a la pareja, etcétera, no podemos llegar diciendo, ¡ay, qué maldita persona! No, escuchen primero su historia de vida y jamás podemos tener como esta capacidad de juzgar dentro de los consultorios. Hay una cosa que se llama el saber inconsciente, es decir, sé que algo está pasando, pero no sé qué es. Y decía una analista que se llama Manoni, la verdad duele, pero la duda enloquece. Entonces es mejor saber la verdad. Cuando esta verdad se oculta, uno se crea fantasías, o sea, ideas en la cabeza que empiezan a ser hasta terroríficas. Ya no sabe uno de dónde viene, por qué viene, qué pasó, en qué momento, absolutamente nada. Y eso va generando ciertos sentimientos en nosotros que, como no los podamos asumir, lo vemos mejor en los demás. Es decir, vemos las problemáticas de los otros porque ver las mías me duele. ¿Por qué digo yo que estar en un trabajo analítico duele? Porque es como si nosotros tuviéramos una herida que está mal cerrada. Entonces tiene una cicatrización espantosa. Llegan, para que esa herida cierre o sane bien, hay que volverla a abrir. Y eso va a doler, forzosamente va a doler. Pero dentro de esta apertura de la herida vamos a sacar la infección para que cierre como uno quiere que cierre. Entonces sí va a doler meternos en la historia de vida, pero dentro de esa historia de vida podemos reconocer lo que pasa para dejar de andar buscando problemas en los otros y empezar a resolver los nuestros. A ver, Flavio. Sí, Rosa María. Rosa María. Rosa María. Mira, es la misma parte que le comentaba yo a Marta, en esta parte central de la psique, donde la psique hay algo que yo siento que no me está dando sentido de vida, pero no sé qué es concretamente. Cuando tú te das cuenta, entonces la psique se mueve, pero lo bajaste al cuerpo y en el cuerpo ya empezó a tener problemas de presión, problemas de depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, los medicamentos, el médico inmediatamente, porque el cuerpo es algo que sí puedo tocar y sí puedo curar. Por eso la psique lo baja al cuerpo para poderlo tocar y poderlo curar. Pero lo que necesito yo es sanar el alma. Esta parte donde yo me di cuenta, donde pregunto por qué. El por qué fuiste infiel, por qué lo demás. Entonces, por una parte sí el médico, porque el médico cura el cuerpo, pero necesitas también psicoanálisis, psicoterapia de cualquier tipo para sanar el alma. Oye, luego vamos a ir a una pausa, luego somos muy juiciosos y no sé si voy a decir una barbaridad, pero es lo que se me ocurrió ahorita que te oí decir eso. Independientemente de calificar si fue bueno o malo o si tu mamá hizo una acción positiva o negativa, lo que es indudable es que eres fruto del producto del amor entre dos personas. ¿Me entiendes? O sea, ahí había amor, ahí había deseo, había amor, ¿no? Independientemente de toda la circunstancia alrededor. A veces uno cree que, ¿no? Que a es veces todo malo, malo, malo. Todo ves lo malo y te pones todo lo negativo. Mira, encima. a mí me gustaría, a partir de esto que nos comparte Rosa María, poner sobre la mesa este esquema que maneja Wilber. Justamente por eso, él se encuentra con esta experiencia tan dolorosa, como decía Michelle, de tratar de abrir la sombra y tratar de darte cuenta de todas estas cosas que te duelen. Y él genera un modelo mixto, en donde hay que tocar la parte luz, pero no nada más la luz de la conciencia de nuestra mente inferior, sino la luz de que somos parte de algo más grande. Que eso está precioso. Y cuando tú acompañas un proceso con esta parte luminosa a través de experiencias de meditación y contactar con esa
y al mismo tiempo trabajo con las sombras, se vuelve más bonito, menos doloroso. Pues. Más es un luminoso. acompañamiento. Vamos a una pausa acompañamiento rapidísimo, regresamos, no se vayan. La sombra se conceptualiza en algunas ocasiones como este grillete que yo traigo arrastrando desde allá atrás. Mi avance es lento o de plano me frenan, descubriendo mi potencialidad y va disminuyendo ese grillete. Hacerlo consciente va a hacer que salga también de ese lugar para sanarlo y no provocarse más de lo mismo. Las carencias son las que nosotros vamos a tratar de suplir toda la vida, todo el tiempo. Te vas a enfocar solamente al resultado y te quieres brincar los siguientes pasos, pues no lo vas a lograr. El resultado es nada más precisamente la consecuencia de ir buscando el por qué, primero el para qué. Queremos en este mundo, ahorita todo está así, rápido. Quiero que me lo resuelvan ya. Sí. Y no, la vida no se construye en un día. Es una utopía pensar que vamos a ser completamente limpios. Y si tú te sientes descubierto, forzosamente te vas a querer ocultar. La envidia es el sentimiento absoluta y totalmente destructivo. No la identificamos, actúa muda dentro de nuestro organismo al grado de que destruye. La envidia envilece a la persona. Entonces, ¿cuál es la parte positiva de envilecer a una persona? Es una forma... Nos tiene que quedar clarísimo, es que nosotros no vamos a cambiar a las personas. Y no tengo el derecho de quererlo cambiar. Las cosas con el tiempo no se van disminuyendo, las cosas con el tiempo se van agrandando. El pasado no pasa, el pasado pesa y va pesando cada vez más. Las personas cambian, sí, pero para que cambien necesitan reconocer que quieren cambiar. Cuando veas a un hombre bueno, trata de imitarlo. Cuando veas a un hombre malo, examínate a ti mismo. Confucio, pensador chino. Todo ser humano civilizado, por alto que sea su desarrollo consciente, sigue siendo un hombre arcaico en los niveles más profundos de su psique. Carl Jung, psicólogo y psiquiatra suizo. ¿Qué tal de interesante se está poniendo este tema? La verdad, complicado de explicar, pero yo creo que pues ahora sí que este lado oscuro sale a la luz muy frecuentemente y entonces es cuando nos podemos dar cuenta de él y cuando podemos hacer algo al respecto. A ver, vamos a leer algunas llamaditas, vamos a ver qué nos dicen. Dice Liliana, me di cuenta que tengo un lado oscuro, después de 30 años mi esposo me fue infiel y a partir de ahí me di cuenta que tengo un lado oscuro, el cual me da miedo y tengo un gran deseo de venganza. ¿Qué puedo hacer? ¿O a dónde acudir? Eso, reconocerlo, reconocer el dolor. Acuérdense que toda infidelidad lo que duele es al narcisismo, o sea, como a mí me fueron infiel, en qué fallé yo para que el otro quisiera estar con otra persona. Y efectivamente la infidelidad es de dos, o sea, no es solo el que le ejecuta, sino también tenemos que ver dentro. Entonces hay que reconocer nuestro dolor, qué pasó, que me quiero vengar, y entonces con eso ya poder trabajar para que no busque el dolor al otro, sino, insisto, la resolución en sí mismo. En sí mismo. Primero reconocer, sí, ese dolor, hablar del dolor y es también reconocer en ese preciso momento que sí, la infidelidad es el amor burlado, ¿sí? Si he dado el amor y se burlan de mí, pues sí me duele. Y en ese momento del dolor, entonces sí, ir reconociendo qué parte es tuya, qué parte es mía. Como decía hace rato, y la parte tuya, pues tú la vas a resolver. La parte mía es, ¿cómo la voy a resolver? ¿Con venganza? ¿Con positivismo? Y otra vez es traer los extremos, ¿no? Con la parte positiva de, pues, sigo adelante y punto, se acabó. Entonces, enmascaro más esta parte oscura. O la traigo al centro para ver cómo puedo ser más fuerte en este momento. Cómo acortar la parte entre el dolor y el tiempo que sucede hasta resolverlo, este sufrimiento, ¿cómo puedo acortarlo un poco más? Así es. Y ahorita que estábamos diciendo venganza, yo creo que es una de las partes más oscuras también que tenemos los seres humanos. Claro. Y que habita en nosotros. Claro. Pero porque igual que la envidia, la venganza es un deseo, o sea,
Con lo que decías tú, si el otro me hace algo o aquella otra persona me hace sentir, entre comillas, me hizo hacer, como estábamos diciendo, ¿no? Entonces lo que quiero es vengarme. Es la otra cara de la vulnerabilidad. En realidad lo que pasa cuando tenemos afán de venganza es que tocamos nuestra parte más fuertemente vulnerable. Y la manifestación es la venganza. Pero lo que es importante no es ver como el lado oscuro la venganza en sí misma, sino lo que se pierde frente a la infidelidad. El tema de la infidelidad es muy complejo porque cada quien lo puede significar de una manera diferente y a cada quien le pega de una manera diferente. Una persona lo puede ver como una amenaza que voy a perder mi status quo y tengo que hacer algo en consecuencia si eso desde el punto de vista cultural es lo que opera. No puedo mantenerme en una relación de infidelidad porque culturalmente no debiera de ser y entonces eso me arroja a posiblemente mi más grande miedo, que es estar sola en la vida. Y no es tanto el enojo, la invulnerabilidad ante la infidelidad, sino ante la sensación de sentirme arrojada a la vida en soledad. Por eso es tan complejo, ¿no? El lado oscuro no es la venganza, como decíamos, es la conducta que se manifiesta y no es esto lo que nos interesa, sino ver a qué está tratando de proteger, porque no es necesariamente blanco con blanco, como decíamos hace rato. La infidelidad no afecta nada más en la parte de la relación amorosa, sino en un montón de valores o de necesidades que quedan cubiertas en la relación. Que son de manera mueven. individual, ¿no? A ver, ¿y qué puedo perder? Claro, déjenme ver más llamaditas porque si no, no vamos a sacar. ¿Un divorcio puede sacar nuestro lado oscuro? Pregunta Rosalina. Por supuesto. Seguramente. Y entonces tiene una gran oportunidad ahí. Porque si empiezo a ver mi sombra, si empiezo a quererla descubrir y amigarme con ella, ¿sí? Tengo la oportunidad de empezar a sanar muchas partes muy guardadas y ocultas de mí. Tengo la oportunidad de empezar a integrarme, ¿sí? También voy a descubrir, si tocamos el tema de la venganza, ¿sí? Que tengo una parte muy creativa, que también puedo potencializar y usar más asertivamente. O sea, de veras, poder voltear a ver la sombra, ahí se llena de oportunidades. Sí, si yo lo mando a la sombra, estoy hablando como el final de algo, el final de parte de mi vida, parte de cosas. Pero si yo lo traigo también a la luz, puede ser la oportunidad de crecimiento, precisamente. ¿Cómo se puede traer a la luz? Ya habíamos dicho, y tú nos dijiste, Emma, que poniendo atención en lo que hacemos, observándonos, clasificando estas voces, viendo cuáles son nuestras reacciones, por qué reaccionamos de la manera en la que reaccionamos, estas cosas, estas partes impulsivas que uno tiene. Pero ¿hay alguna otra manera? Sí, el mecanismo es ese, obviamente cada orientación lo maneja de una manera diferente, pero la idea es realmente entrar en clasificaciones. Siempre son voces que juegan juntas en equipo, que se hacen como fuertes entre 3 o 4. Entonces vas teniendo un diálogo desde ahí, vas entrando como en profundidad. Estos a la vez tienen la consigna de proteger a otros. Claro. Y a estos a la Por vez. Por eso son tan complicados. Eso, bien. Y entonces en cuanto estos salen, podemos ponerlo en la mesa, ya tengo este diálogo, es un primer nivel. Pero son capas, la sombra tiene capas. Y van construyéndose a lo largo y entonces las que salen pues evidentemente son las que tienen más potencia. Claro. Hay que escarbar, hay que escarbar. Yo diría que, y lo mencionaste hace un momento, es darle nombre, ¿no? Decía Freud, en el nombre viene el significado. O sea, si nosotros podemos nombrar esa emoción, decir lo que estoy sintiendo es esto, entonces la damos a la luz o, diría yo más bien, al consciente, ¿no? Entonces ya con eso nombrado, ya sé que me está pasando esto, puedo hacer algo con ello, ¿no? Hay una frase que todo el mundo conoce que dice, la verdad nos hará libres. Y la verdad es nuestra verdad. Ahora sí que mi verdad, qué estoy yo, cómo soy, qué siento, qué quiero, qué deseo. Porque desafortunadamente, hablando de la infidelidad, el problema de la reacción ante una infidelidad es social. No es personal. Es lo que yo debo de hacer según lo que me dicen mis amigas, la sociedad, la cultura, pero a veces, muchísimas veces no es lo que yo quiero hacer. Entonces tiene que ser nuestra verdad. La gente no va a vivir por nosotros. Tenemos que ser uno mismo, como sea, enfrentarnos a eso y entonces en ese momento poder hacer consciente todo este material inconsciente que tanto miedo me da. ¿Por qué nos da tanto miedo ser uno mismo? Por la sociedad, por la cultura. Ni siquiera sabemos quiénes somos. Por los condicionamientos. Claro. Por ahí dice que somos lo que nos dijeron que somos, no lo que queremos ser. Exactamente. Pero la otra parte es, a veces necesitamos dejar atrás
la vida que queremos para vivir la vida que tenemos, ¿no? Es decir, ahí es donde traemos ya esta parte. Exacto, somos nosotros el deseo del otro, ¿no? Somos el hijo que mi mamá quería que fuera, la esposa que mi esposo quería que fuera, las mamás que mis hijos querían que fuera, y cuando se van todos, de repente digo, ¿quién es Michelle? Claro, sí. O sea, no tengo ni idea. Y nos encontramos con eso en un problema fascinante que estoy investigando a profundidad, que es el tema de la jubilación. ¿Por qué la gente no se quiere jubilar de sus trabajos? Porque sin el trabajo, ¿quién soy? ¿Quién eres? Exacto. ¿Qué haces? O sea, sin mi título me convierto en alguien que hace muchísimo tiempo dejé de ser o perdí. Sí. Y por eso es tan importante conocerme, porque en este momento una paciente que se jubiló después de 30 años de ser maestra, llega al consultorio en una profunda depresión diciéndome, yo fui maestra porque mi madre lo quiso. Y le digo, bueno, ¿y qué quieres hacer ahora? No, pues quiero poner un vivero. Hágalo. Y en este momento está haciendo ella lo que siempre ha querido hacer. Y a veces a través del hacer encontramos el ser, porque nos pasamos la mitad de la vida construyendo a la personalidad y la otra mitad intentamos deconstruirla para encontrar qué había detrás de todo esto. Y a veces haciendo algo que, como un llamado, así como ese anhelo de haciendo algo, encuentro quién soy, esta persona creativa probablemente, esta artista que nunca se manifestó. Y no sabemos quién somos, no somos quien debemos ser, no somos porque no sabemos. Fíjate que esto que estás diciendo está muy padre, es una gran guía para las personas que están escuchando esto y que de repente nos preguntamos, ¿y ahora quién soy y qué hago? No sé ni qué quiero hacer. Y a veces desde la parte verbal, de pensar, de decir, no lo encuentras porque no basta ahí. Exacto. Y entonces tú estás diciendo algo muy interesante, a veces en el hacer... En darnos la oportunidad de vernos en situaciones. El observador, recordando que la sombra también tiene potenciales no resueltos, no actualizados, me observo que en esta situación me siento como pez en el agua. ¿De qué me habla? Eso también es mi sombra, ¿no? ¿De qué me habla que yo aquí me siento tan a gusto? ¿De que aquí me encuentro? Entonces quiere decir que hay una parte de mi sombra que no se ha actualizado, de un yo que no está siendo manifestado, y en ese momento posiblemente encuentro una nueva versión de mí. Y no como yugo, porque nosotros somos nuestros peores enjuiciadores, ¿eh? Y siempre nos observamos desde la falta, que no tengo, que me falta, etcétera. Que hice mal, exacto, ¿no? y nos debemos de observar más bien desde la oportunidad. O sea, sí, ok, esto está mal, que bueno, ahora ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Porque siempre estamos en la falta. Y cuando le digo al paciente, bueno, ok, ya me dijo todo lo que no tiene, ahora dígame lo que sí tiene, dice, ah, caray, ¿qué tengo? ¿No? Claro. Sí. Y entonces ahí obligamos, ¿en dónde se crea el espacio de pensamiento? Decía Bion, en el cuestionar. Y desafortunadamente a veces estamos en un país en donde nos dicen, cállense y hagan lo que yo digo. Sí. Pero si yo te pregunto, ¿y por qué lo hiciste? Te obligo a pensar por qué lo hiciste. Claro. Y entonces ahí viene también. Que ese es el llamado, digamos. Yo creo que esa es la moraleja con la que nos podemos quedar en este programa. Hay que preguntarse. Sí, Exacto. precisamente hay Y una hay que parte que se llama en la terapia, ¿no? La ruptura de lo único. Por ejemplo, la ruptura de lo único es ¿qué sería Beethoven sin su piano, no? Entonces el plan B que puedo tener yo como persona es la pregunta, ¿cuál es lo que tú tienes que si dejas de tenerlo ya no eres tú? Entonces, Beethoven sin su piano, ¿quién sería Beethoven, no? Claro. Entonces, el plan B de mi vida, a ver, ¿qué tengo yo? Maestra, enseño, por ejemplo, ¿no? Y si te quedas sin enseñar, ¿qué haces? Si no tienes otras opciones, caes en una depresión, te metes a la sombra, te metes a un complejo y del complejo arañas 1000 cosas más, ¿no? Claro. Entonces, buscar esta opción, el plan B de vida, que después ya platicaría con Michelle, porque hice todo un estudio cuando mi padre se jubiló y tengo todo un proceso de plan de vida a partir de las jubilaciones. Y yo diría, no sé si estoy exagerando, pero yo diría que hay que tener plan B, plan C, plan D. Está hasta la Z, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, y hasta también la Z, yo diría que debemos de relacionarnos con el otro, como decía Freud, que tenemos que entrar al consultorio, sin juicio ni memoria. Exacto. Es decir, yo no tengo ninguna capacidad para enjuiciar a nadie, y en cuanto a sin memoria, yo no puedo relacionar mi vida con la vida de alguien más. Entonces, cuando yo voy a hablar con alguien más, sí, o sea, mi historia de vida no es la perfecta. Es no hacer teoría de casos personales. Exacto. Pareciera que porque me pasó a mí le pasa igual a todos. Esto es algo muy humano, a todos con nuestra propia vara. Hacernos como una teoría. Y desafortunadamente todavía se piensa que el psicólogo es para dar consejos. Y los consejos se dan desde la historia de vida. ¿Cómo yo voy a poder aconsejar a alguien desde mi historia de vida si me están contando la del otro? No damos consejos. El psicólogo que les dé consejos
No es psicólogo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que nosotros hacemos es hacerlos encontrarse a ustedes mismos, señores. Vengan con nosotros. O sea, la chamba la hace uno. Los acompañamos en esta parte emocional a que se descubran. Facilitadores de un proceso. Somos facilitadores. Hay que hacer una actualización de cuando en cuando. Yo creo que también nos podríamos quedar con esta frase. De cuando en cuando hay que redefinirnos. Porque parece que nos quedamos como en una foto. Que alguien nos vendió además algún día en nuestra vida. No, y pareciera que la estabilidad es eso, ¿no? Que la estabilidad es mantenerte intacto con tus mismos pensamientos, tus mismas ideas, tu misma ideología, somos procesos. tus mismas tradiciones y costumbres toda la vida. No, reinventarse es una de las cosas más maravillosas del ser humano. Pero además hay que actualizarse, revisándose, porque todavía puedo creer ser aquello. ¿Sí? Ni siquiera necesito reinventarme, necesito voltearme a ver, revisar y reconocerme. Reaprenderme. Y el concepto. No porque me funcionó y me fue sano, saludable y me dio resultados en un pasado, tiene forzosamente que darme resultados ahorita y siempre. ¿Sabes qué? Que una de las grandes enseñanzas que yo creo que he tenido en la vida es justo eso, que lo que te sirve en un momento ya no te sirve en el otro. Que lo que creías en un tiempo, pasan años y después es completamente al revés y está bien. Y eso asusta. A veces nos asusta ver y darnos cuenta que aquello que nos sostuvo en una etapa ya no te sostiene en esta. Y pues así es. Y ahí hay una pérdida que hay que trabajar, ¿no? Esa pérdida del yo que fui, que también de pronto se aparece como una noche oscura. Sí, vamos perdiendo todo el tiempo, ¿no? Pero hay que darnos cuenta que no necesitamos ruletas de cambio tampoco, cambiar por cambiar. No. Hay que hacer la teoría de Tarzán. ¿Cuál es la teoría de Tarzán? Pues de sonso se suelta sin ver que la otra liana está bien agarrada, ¿no? Claro. Entonces me voy en esta liana, he aneado en esta liana, pero no me voy a soltar hasta que vea que la otra me va a llevar hacia adelante. Si me suelto y me agarro y me voy para abajo, no tiene sentido cambiar por cambiar. Cambio cuando tenga yo la visión de que va a haber un cambio así positivo y para adelante, crecimiento. Sí, o sea, quedarnos con la idea de que tener un lado oscuro está padrísimo y que hay que conocerla para realmente poder saber de qué somos capaces en todos los sentidos. Nos vamos, yo creo que con eso nos vamos a quedar. Hay que abrazar ese lado oscuro que tenemos y readaptar y cambiar aquellas cosas que tengamos que cambiar o readaptar en nuestra vida, pero abrazarlo y saber que está con nosotros, que forma parte de nosotros y que somos nosotros. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Los esperamos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza y también a todas las personas que estuvieron con nosotros. Muchas gracias por haber venido. Yo soy Marisa Escribano. Hasta la próxima.